Segundo bloque de Medical Televisión y Medical Radio, porque estamos en vivo por la 91.9, además de la pantalla de Multivisión Federal. Puede repasar estos programas a través de YouTube, @Medical TV Salta. Tengo una recomendación que hacerle, porque Farmacia San Francisco le ofrece un seguro de salud indemnizable. Tenga o no obra social, le sugerimos que consulte con Farmacia San Francisco. Sí, le devuelven el dinero de una operación o de un tratamiento, a pesar de que se lo haya cubierto su obra social. Ya sabe, pase por Farmacia San Francisco. Ya se encuentra con nosotros el doctor Fernando Saavedra. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Norita, muy bien. Primero quiero agradecerle por la confianza del Hospital Privado IMAC Central y de toda la red IMAC en apostar a este programa publicitariamente. Para nosotros es un gusto y siempre, hemos consensuado acerca de la importancia que tiene para nosotros la salud de nuestra gente. Me parece que la salud del programa que ustedes hacen es una buena forma de difusión. La salud es tan importante para la gente, entonces nos parece el lugar ideal para apostar. Gracias, doctor. Nosotros vamos a presentar el tema que lo trae hoy al piso, insuficiencia cardíaca. ¿Se anima a responder las preguntas de la gente? Sí, todas. 11 26 09 0909. Hablamos de insuficiencia cardíaca. Señor director, el informe. La insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. Según estadísticas, esta enfermedad afecta al 3% de la población general, pero a más del 10% de los mayores de 70 años. Casi siempre es una afección crónica, pero se puede presentar repentinamente. Puede ser causada por muchos problemas diferentes del corazón. Puede afectar el lado derecho o únicamente el lado izquierdo, o ambos lados del corazón también pueden estar comprometidos. La mayor parte de la vida del paciente es ambulatoria. El comportamiento diario adecuado, la adhesión a los estándares recomendados y el acceso rápido al sistema de salud determinan la evolución y previenen hospitalizaciones. Un tratamiento adecuado puede mejorar los síntomas de la insuficiencia cardíaca y puede ayudar a algunas personas a vivir más tiempo. Por ello, es muy importante la consulta temprana ante la aparición de los primeros síntomas. ¿Querés saber más? Quédate en este bloque. Doctor Saavedra, ¿hay distintos tipos de insuficiencia cardíaca? Sí, como dijo el informe, el corazón actúa como bomba importante para mantener la vida, porque con cada latido que genera esta bomba muscular se impulsa hacia todo el organismo los nutrientes y el oxígeno necesarios para la vida. Es decir, que una vez que el corazón deja de funcionar, se produce o la muerte súbita primero y después la muerte definitiva, cuando en ese periodo de 5 minutos no se logra revivir al paciente. Como te dije, existen diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, todo lo que afecte ese músculo en su funcionamiento y que haga que esa bomba no impulse de manera efectiva la sangre a los distintos órganos del cuerpo, hace que sea diagnosticado como insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica. Aguda puede ser un infarto de miocardio, por ejemplo. El paciente empieza con dolor de pecho, que genera que el corazón no pueda funcionar correctamente por esa patología, y es una presentación aguda. Una arritmia cardíaca, una enfermedad del nódulo sinusal, que es cuando el nódulo que larga estímulos eléctricos para que ese corazón se contraiga de manera automática y regular entre 60 y 100 latidos por minuto. Si ese nódulo comienza a funcionar mal, puede producir que en vez de 60 latidos por minuto baje a 20 o 30, entonces el paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca, o que la frecuencia sea mucho mayor y también aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca porque la cantidad de sangre que impulsa el corazón no es la adecuada. En palabras simples, ¿puede haber falla o cuando entra la sangre del corazón o cuando sale? En realidad puede afectarse cualquier parte del circuito. El corazón
Es una bomba muscular, como te dije, dividido en 4 cámaras. 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Y la dirección siempre es unidireccional. Es decir, la sangre a través de las venas llega al corazón, del lado derecho. Desde la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae, impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar, va a los pulmones, se oxigena. Oxigenada la sangre vuelve al corazón, a la aurícula izquierda, y desde la aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta y se distribuye a todo el cuerpo. Una máquina perfecta, ¿no? Es una máquina perfecta y no tiene que fallar en ningún lugar. Como pasa a través de varias estructuras, los enfermos puede ser el músculo cardíaco, pueden ser las arterias coronarias que irrigan ese músculo cardíaco, que son las primeras arterias que salen de la aorta, que son las que se ocupan de darle los nutrientes necesarios para que el corazón lata y funcione perfectamente. Las válvulas cardíacas pueden estar afectadas porque si una está muy cerrada, el corazón hace mucha presión para que atraviese la sangre y siga esta dirección unidireccional y no lo puede hacer. Entonces primero se hipertrofia, así es como hacer gimnasia, ¿viste? Primero se hipertrofia y si uno no hace más gimnasia, el músculo se relaja y se distiende. Eso mismo pasa con el corazón, es un músculo que si uno no le provoca algún tipo de obstrucción o algún tipo de alteración, ese músculo falla y genera insuficiencia cardíaca. Acá el doctor nos está graficando que hay un montón de afecciones, que no podemos comparar lo que le pasa a alguien en el corazón o cuál es la insuficiencia cardíaca que tiene mi vecino a cuál es la insuficiencia cardíaca que tengo yo. La insuficiencia cardíaca es el punto final de diferentes patologías que generan que el músculo cardíaco deje de actuar como bomba. Perfecto. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas que nos van a alertar que estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca? Los síntomas que alertan de insuficiencia cardíaca es decir, primero que es una enfermedad habitualmente crónica, es decir, que los síntomas empiezan a aparecer de a poco. Es rara, no diría rara, del total de la insuficiencia cardíaca el 30% puede ser aguda o menos y el 70 u 80% es crónica. Entonces, los síntomas son, primero, dificultad para respirar, cansancio o fatiga. Esa dificultad para respirar se denomina disnea y es por la acumulación de sangre retrógrada hacia el pulmón. Como el corazón no puede funcionar, la sangre va quedando hacia atrás y lo que hay atrás es el pulmón. La fatiga puede ser consecuencia de que al no funcionar bien el corazón, los músculos, el cerebro, los órganos periféricos, disminuye la irrigación sanguínea, disminuye el oxígeno, por lo tanto el paciente se encuentra muy cansado o fatigado. Puede presentar, aparte del dolor de pecho o palpitaciones, que son síntomas asociados a la patología de base que esté generando la insuficiencia cardíaca. Como te dije recién, la enfermedad coronaria que hace que el músculo cardíaco no funcione bien puede debutar teniendo dolor de pecho antes que síntomas de insuficiencia cardíaca. Y después palpitaciones, arritmia y hasta la muerte, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes o depende de la enfermedad de base para tratar la insuficiencia cardíaca? Como la etiología de la insuficiencia cardíaca es múltiple, hay patologías del músculo cardíaco, o sea, el músculo se afecta y ese músculo se puede afectar de una manera idiopática, es decir, no se conoce la causa y se llaman miocardiopatías. Las miocardiopatías por lo general son de origen genético o congénito y hay miocardiopatías que dilatan al corazón rápidamente, por lo general son pacientes jóvenes que tienen un corazón dilatado y no tienen ninguna otra enfermedad, ni enfermedad de las arterias coronarias, ni de las válvulas, nada, y genera insuficiencia cardíaca. Puede ser por alteraciones congénitas como una cardiomiopatía hipertrófica que nacen con esa patología, en donde el músculo del septum interventricular está engrosado, entonces el corazón cuando se contrae, ese engrosamiento obstruye la salida de sangre a través del ventrículo izquierdo y conectarla a la aorta y se genera que el corazón se vaya dilatando progresivamente y genera insuficiencia cardíaca. Y después, si tiene una enfermedad coronaria, se puede intentar un stent, hacer tratamiento médico o cirugía. Si la patología predominante es valvular, es decir, que las puertitas que se van abriendo dentro del corazón están alteradas o porque no se abre bien
o porque no se cierra bien, provocando una insuficiencia retrógrada, se puede hacer una cirugía y cambiar la válvula y poner una prótesis. Doctor, ¿cuáles son los estudios entonces que usted le va a hacer al paciente cuando está sospechando de una insuficiencia cardíaca? Primero, la clínica del paciente es lo más importante. Si nosotros diagnosticamos clínicamente o sospechamos que se trata de una insuficiencia cardíaca, la línea de estudio está bien determinada. El estudio primordial es hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma es un procedimiento incruento, no invasivo, que se puede hacer en un consultorio médico, no hace falta que el paciente esté internado. Ambulatoriamente se determina la estructura del corazón, ve cómo funcionan las válvulas, el tamaño cardíaco. El funcionamiento de las válvulas habla de que sea una patología miocárdica pura o que esté la válvula afectada y que sea esa la consecuencia de la alteración, o un ecocardiograma un poquito más complejo para ver si hay insuficiencia o no coronaria. Entonces te diría que ese es el estudio de rutina, más fácil de hacer. Un electrocardiograma para ver la presencia o no de arritmia, que es lo más básico que se puede hacer en un paciente, y después otros estudios un poco más complejos, como son una angioresonancia o una angiotac para ver la función cardíaca y el estado de las coronarias. Es decir, hoy contamos con esa tecnología de alta complejidad que se puede hacer acá en Salta, y se puede hacer la determinación exacta del lugar y el tipo de patología que tiene. Doctor, llegamos a un punto que me parece interesante que hablemos. Habiendo tantos tratamientos, tanta medicación, tantos estudios, ¿por qué los números y las investigaciones a nivel mundial nos dicen que aumentan las muertes por insuficiencia cardíaca? No sé si hoy aumenta la muerte por insuficiencia cardíaca, sino que el paciente vive más. Y si decimos que el 10% de la población de más de 70 años portadora de una insuficiencia cardíaca, es probable que ese paciente, al vivir más, al tener más expectativa de vida por los medicamentos, el tratamiento, la contención o algunas cuestiones importantes que se hacen en el paciente mientras dura su enfermedad, lo hagan vivir un poco más, y al haber mayor duración de vida ocurren más pacientes, ocurren más casos que antes se diagnosticaban o probablemente se morían más jóvenes. Yo te diría que la ocurrencia en Argentina puede ser inclusive un poco mayor, porque hay unas cuestiones que son importantes que yo no las nombré, pero sí me parece fundamental decirlas, que hay otras patologías que afectan al corazón y que sí se pueden prevenir. Las que te nombré recién no se pueden prevenir porque, viste, una cardiomiopatía ocurre, una cardiomiopatía hipertrófica que es congénita tampoco lo puedo prevenir, un infarto de miocardio sí, la hipertensión arterial, si uno trata bien al paciente y lo detecta precozmente, es poco probable que llegue a ser un paciente que tenga insuficiencia cardíaca en el futuro, pero ya te hablé de dos cosas. La enfermedad coronaria tiene múltiples factores de riesgo. Sí. El sedentarismo, el aumento del colesterol, la hipertensión arterial, el estrés, el hábito de fumar. Es decir, si nosotros sacamos o controlamos todos los factores de riesgo, es muy probable que la cantidad de pacientes que llegan a tener insuficiencia cardíaca y muerte secundaria a estos eventos sea mucho menor. Doctor, usted hablaba de las enfermedades del corazón o de las afecciones propias del corazón. Hay estudios que dicen que 1 de cada 6 pacientes con diabetes de tipo 2 sufre de insuficiencia cardíaca. La diabetes es una patología vascular, es decir, si bien es una alteración de que no se metaboliza bien el azúcar en la sangre, el hecho de que el azúcar no se metabolice en la sangre genera una vía alternativa de metabolismo de ese azúcar, y en vez de consumirse como un factor energético importante para el corazón, se va depositando en las arterias en forma de colesterol. Entonces, los pacientes diabéticos tienen enfermedad vascular, y la enfermedad vascular de los diabéticos es la que termina generando todas las complicaciones de la diabetes. La enfermedad cardíaca, la enfermedad vascular, la microangiopatía, los problemas renales, los problemas de la visión, es decir, son todos problemas vasculares. Exacto. Lo que habla de la importancia de no limitarnos y de no subestimar otras afecciones porque tenemos un diagnóstico concreto, porque todo tiene que ver con todo. Como recién decía el doctor, es una máquina perfecta. En realidad, salimos del corazón y vemos que todo el organismo está conectado y es una misma cosa, doctor. Es que no se puede prescindir, porque lo que hace el corazón es
impulsar la sangre para que los otros órganos hagan su trabajo. La más importante de todas es el corazón. Si el corazón no funciona, los otros órganos no hacen su trabajo. El pulmón no recibe el oxígeno, el riñón no filtra los desechos, el intestino o el sistema digestivo no absorbe los nutrientes o los alimentos que comemos, el hígado no puede procesar los medicamentos, los alimentos que consumimos y generar los diferentes tipos de cosas, la cocina del organismo. Entonces, todo tiene que ver con eso. El cerebro se queda sin oxígeno y no puede funcionar. Entonces perdemos la capacidad cognitiva, nos podemos desmayar, podemos tener un síncope producto de que el cerebro no recibe la cantidad suficiente. Y además lo que provoca la insuficiencia cardíaca es que al no llegarle energía a los músculos periféricos, el paciente entra en un estado de sedentarismo que multiplica la cantidad de eventos nocivos. Bien, me falta preguntarle al doctor estas cosas fundamentales que tenemos que hacer para no llegar a una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacemos prevención desde que somos muy chicos? Pero tengo muchas preguntas de la gente. Lo fundamental es controlar los factores de riesgo. Ajá. Es decir, hoy se descubrió que no tan solo las enfermedades cardiovasculares están producidas o se desarrollan más fácilmente cuando un paciente es diabético, fumador, hipertenso, porque también el cáncer de colon está asociado a eso, otros tipos de cánceres, el hábito de fumar con el cáncer de vejiga. Es decir, si nosotros controlamos los factores de riesgo, que son no fumar, controlar la presión arterial más baja que el paciente tolere. Nos pasa muy comúnmente que llega un paciente al consultorio en donde tiene 16 de presión. ¿Y estás tomando medicamentos para la presión? Sí, ¿desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Y siempre tenés esta presión. Y en realidad ese paciente está maltratado. Perdón, lo interrumpo acá porque seguramente en casa hay gente que dice, ¿y cuánto es la presión normal? Lo normal es tener 120, 80. 120 de máxima o 12 de máxima 12, y 80 de mínima. Ese es el rango normal. El tratamiento ideal es que el paciente tenga la presión más baja que tolere. Si el paciente puede andar tomando medicación teniendo 10 y 12 y con eso está bien, hay que tenerlo con ese valor. Perfecto. No con 160 o 170, porque en cualquier situación de estrés, de corro un poco para tomar el colectivo o qué sé yo, tengo alguna discusión con alguien, esa presión se aumenta repentinamente y si ya parte de 160 o 170 llega a 200 y pico y puede producir un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o algún evento grave. Bien, entonces hablamos de prevención. El doctor dijo cigarrillo, evitar no, el cigarrillo, evitamos el cigarrillo. El control de la sal. En Salta se coquea con bicarbonato, también eso hay que desterrarlo de los hábitos. Hay que hacer actividad física, o sea, evitar el sedentarismo, evitar las grasas y las comidas fritas, evitar los embutidos, todos los alimentos multiprocesados como las galletas, el pan, el azúcar o los postres, también generan una alta incidencia de enfermedad de El doctor nos está sacando metabólico. todos los placeres de la vida. Es que realmente lo que más rico es que Ahora, falta que nombre el alcohol también. El alcohol. Está muy bien. Llamativamente, los pacientes que ingieren grandes cantidades de alcohol suelen tener menos incidencia de enfermedad coronaria, pero tienen otras patologías que compensan y que deberían no ingerir. Pero vino tinto, una cantidad de un vaso por día, hasta debe ser beneficioso. Hay mucha polémica detrás del vaso de vino, que la instauró ya el doctor Favaloro hace un montón de tiempo. Bueno, antes él decía que huevo no podía comer o que... Claro, sí, ha cambiado. Hoy en la dieta está cambiando, pero yo te hablo de un vaso por día. O un poco menos, yo creo que no es perjudicial, al contrario, puede ser beneficioso. Bueno, vamos a ir con las preguntas de la gente. No voy a leer la que dicen que son pacientes del doctor, que le mandan saludos, que lo quieren mucho, que usted hace un montón de años que atiende a toda la familia, porque si no parece esto arreglado, doctor. Vamos con Fernando. Mi consulta es la siguiente. Mi esposa no puede dormir bien. Se despierta como que le faltara el aire o como si dejara de respirar. Este síntoma empezó hace poco. ¿A quién debo consultar? Pregunta. Primero hay que ver si no es gordita. La obesidad produce dificultad para respirar y en algunos pacientes tienen la disnea de
o sea, la obesidad produce disnea del sueño y eso hace que el paciente durante la noche, como se acuesta, el abdomen avanza sobre el tórax y entonces le genera una dificultad para respirar y muchos pacientes hacen apnea del sueño producto de eso, ¿no? O sea, dejan de respirar. Bien, entonces es para consultar. ¿Y con qué especialista del corazón? Yo diría que primero hay que ver si es obesa o no. Y si no es obesa, debería empezar con el neumonólogo, que puede ser lo más frecuente, y después con un cardiólogo. El neumonólogo, si le hace el diagnóstico de que no tiene ninguna patología, pues puede ser una neumonía, una bronquitis. No sé si el antecedente fuma o no fuma, es decir, hay que evaluar distintas patologías. Bien, doctor, acá Miriam tiene 2 consultas. Bueno, una más o menos la respondió porque pregunta si la presión alta influye en el corazón. Claro que sí. La presión alta es una patología muy común en la gente. De hecho, cada vez que hacemos un IMAX solidario, que nos pasó hace poco tiempo, la patología más frecuente en todos los pacientes, casi el 80% de los pacientes que vimos tenían hipertensión arterial o estaban tratados para la hipertensión arterial. El 80% de los pacientes. Claro que sí. Ahora, doctor, dice Miriam, seguimos con ella, a veces siento palpitaciones fuertes en el corazón. Voy a tomarme la presión y veo que está bien, dice. Me hicieron el estudio, me dijeron que tenía una pequeña arritmia. Las arritmias no son pequeñas. Ajá, bien. Doctor. La arritmia es una patología, es decir, la frecuencia cardíaca es de 80 a 100 por minuto y es de manera regular. Un latido sigue al otro de manera regular. Cuando la regularidad se pierde o cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100 o por debajo de 60, hay una arritmia. Lo que hay que hacer es el diagnóstico precoz porque muchas de estas patologías que comienzan siendo banales pueden ser preocupantes en el futuro. Sí, o sea que debería consultar al cardiólogo, el estudio ideal es poner un Holter y si el Holter es normal, y bueno, muchas mujeres somatizan y la somatización es palpitaciones, dolor de pecho, cefalea, entonces muchas veces puede ser normal y que tengan sensación de que el corazón les late más rápido. Bien, me gustó esto de que no existe pequeña arritmia porque estamos acostumbrados a subestimar síntomas, doctor. Cuando llegamos con el síntoma ya a pleno, es como que por ahí es demasiado tarde, ¿no? En distintas afecciones. ¿Vos te acuerdas que nosotros la charla anterior yo creo que fue de muerte súbita? Sí. Y a vos te sorprendió de que la definición de muerte súbita es el cese brusco de la función cardíaca en una persona que era aparentemente normal. Entonces, si nosotros pensamos que yo, 50 años, salgo, juego al fútbol, no me entreno, no hago ningún tipo de actividad, fumo de tanto en tanto y me voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos, es muy probable que si hago una muerte súbita el origen sea coronario, porque tenía una enfermedad coronaria silente o latente y que el esfuerzo físico me hizo generar eso. Entonces, nada es banal. Hasta que no se diagnostica y no sacamos la patología del diagnóstico, nada es banal. Bueno, tenemos muchísimos mensajes e incluso, como usted ya lo anticipaba, de gente que tiene como 16 depresión y lo naturaliza, ¿no? De alguna manera. Eso no es normal, hay que desterrarlo de la consulta cardiológica. Y se medica. El paciente no puede tener 16 medicándose. El paciente, como regla general, para el tratamiento de la presión arterial, tiene que tener la presión más baja que tolere. Lo mismo pasa con el colesterol. Antes se decía que la cifra normal era 200 miligramos por ciento en sangre. Después se decía que era 180. Y lo ideal en el tratamiento es tener el colesterol más bajo que el paciente pueda soportar con tratamiento médico. Ese tema es para que hablemos en otro programa, exacto, doctor. Por eso te digo, pero ese es un factor de riesgo importante, que si el colesterol aumenta en la sangre, obstruye las arterias, puede dar insuficiencia cardíaca también, entonces está dentro de los tratamientos para controlar. Doctora, acá Gaby dice, tengo 44 años, desde fines del año pasado me empezó a agarrar un dolor muy fuerte bajo la garganta, en el pecho, acompañada de una tos que no hace doler como si tendría lastimado el pecho, como una angina fuerte. Me falta el aire cuando toso. Dura entre unos 20 o 30 minutos o segundos, no sé. El electro me acaba de salir bien. Muchos de esos pacientes, la doctora que estuvo antes que yo, la neumonóloga, dijo en un momento
que la hernia de hiato o el reflujo gastroesofágico puede producir alguna molestia en la garganta y puede producir tos. Y en algunos pacientes ese reflujo puede producir dolor retroesternal y confundirse con una patología cardíaca. De todas maneras, hay que hacer primero el diagnóstico, ver que no exista nada a nivel del corazón, y la tos, si realmente tiene un reflujo, una hernia de hiato o lo que fuere, hay que hacer el tratamiento inmediatamente. Acá hay alguien que pregunta qué es un preinfarto. Claro, se puede prestar para confusión. Preinfarto es... No sé de dónde salió la palabra preinfarto, pero la gente lo utiliza no existe tampoco. Es como poquito embarazada, tampoco existe. No existe como definición, no existe el preinfarto. El paciente que tiene enfermedad coronaria y los síntomas que puede tener son leves. Cuando hace grandes esfuerzos tiene un poco de dolor de pecho, entonces se lo considera leve. Puede tener dolor de pecho cuando hace esfuerzos moderados, entonces eso implica de que la lesión se sospecha que es un poco más severa, y el paciente puede tener dolor de pecho al mínimo esfuerzo, o sea, me levanto a la mañana y ya tengo dolor de pecho. Eso ya implica una enfermedad coronaria grave. Pero muchos de estos pacientes hay que hacer el diagnóstico precoz, porque ese paciente que debutó con dolor de pecho mañana se puede infartar. Y no existe el término preinfarto porque no sé cuándo me voy a infartar. Puede ser mañana, dentro de una semana, pero lo que sí tengo que ver es que ese dolor de pecho es premonitorio de que algo en el corazón está pasando. Entonces, yo puedo solucionarlo con métodos muy simples, no invasivos, incruentos, como una angioplastía, colocar un stent, y no llegar a una cirugía que se deja reservada para los pacientes que tienen tanta enfermedad coronaria y las arterias están calcificadas, que no se puede hacer una angioplastía, colocar una stent, y hay que hacerle cirugía como último evento. Bien, doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Tiene usted muchísimas preguntas, pero bueno, lo comprometemos y de paso sabemos que su agenda es apretada, puede venir otro día a despejar estas dudas. Me quedo con una pregunta, señor director, porque me parece curiosa. Norberto dice, coquear con el suplemento de Vica sabor chicle, ¿es malo? Dice Norberto de Villa Charta. No sé qué gusto tendrá el sabor chicle, es que ahora pero está seguramente... de moda, ¿vio? Yo no coqueo y yo no entiendo la gente que coquea, pero bueno, nada. Yo creo que el bicarbonato, tenga el gusto que tenga, yo creo que tiene ese componente, y el sodio es lo que está haciendo que se retenga más líquido y aumente la presión arterial, así que no sé, probablemente cambie el gusto, pero lo que tiene en esencia es lo mismo. Bien. Y debería evitarlo. Gracias. Gracias a todos los televidentes que nos han mandado de distintos lugares los mensajes. Perdón por no terminar. Doctor, gracias a usted por esta entrevista. Muchas gracias a vos, como siempre. Me encanta venir a tu programa, así que nada, yo creo que esto ayuda a la gente para entender un poquito más y ayudarle a que consulte en el momento justo para evitar que las complicaciones futuras de cualquier patología sean difíciles de solucionar. Eso es fundamental. Muchas gracias, doctor. De nada. Nosotros llegamos al final de este programa. Les recordamos que estamos en la pantalla de Multivisión Federal también los jueves a las 23. Puede encontrarnos en YouTube y en las distintas plataformas haciendo un repaso de los temas más importantes, porque usted sabe que que la salud de su familia es nuestro objetivo y lo más importante para nosotros. Señor director, este programa fue auspiciado por... El Hospital Privado IMAC Central y su amplia red de clínicas y centros médicos en toda la provincia de Salta. Hospital Privado IMAC Central, estás en buenas manos. Una última recomendación antes de irme. Usted sabe que trabajamos en este proyecto también. www.concienciasalta.com.ar es la web de noticias más confiable, en donde usted puede obtener información de salud, noticias de interés,
Teret. Por supuesto, hacemos también feedback. Ahí puede seguirnos, suscribirse a nuestra página www.concienciasalta.com.ar. Llegamos al final. Gracias por siempre estar participando, por mandarnos mensajes. Nosotros tratamos de devolverle con estos programas las inquietudes que usted nos hacen llegar. Gracias, hasta la semana que viene.